somos parte de esta comunidad logística. Somos lo que siempre nos propusimos. Hemos logrado llegar a donde nadie ha llegado. Somos el punto de acceso, un sistema informativo, una plataforma donde los acontecimientos se develan y la comunicación tiene apertura. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Soy su amigo Paco Tobar, aquí en la ciudad y puerto de Manzanillo. Y allá en la Ciudad de México nos acompaña pues el conductor estrella de los jueves, Eduardo Chavero. ¿Cómo estás, amigo? Y me da mucho gusto saludarte otro jueves más, gracias a Dios. Qué bien, hermano. Bueno, pues es un programa especializado en la materia del comercio exterior, de la logística, del transporte, de las aduanas, de los puertos. Usted ya sabe que nos sigue desde hace 17 años en un programa con este perfil. Un programa que se va a distribuir en 3 segmentos, como siempre. Un poco de de una introducción al proyecto del corredor transísmico del Istmo de Tehuantepec. Nos va a acompañar el maestro Luis Jorge Becerra Cárdenas. Él es maestro en comercio internacional, consultor, catedrático también y con gran experiencia en toda esta materia. Tiene pues todas las tablas para platicar de este tema tan interesante que nos atañe a todos en el comercio exterior en nuestro país. Y en este primer segmento es obligado siempre tener a expertos en la materia locales en la ciudad y puerto de Manzanillo. Vamos a hablar un poco de la posición que tiene la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo como representantes de los transportes ante los acontecimientos y los procesos que han pasado en el puerto de Manzanillo, con el presidente de la misma unión, Yaxel Nolasco Gómez, a quien tenemos aquí el honor de tenerlo en cabina. Mi querido Jax, bienvenido a Tiempo Logístico. Gracias, Paco, de nuevamente, muy agradecido como siempre el estar aquí en tu programa y ponerme siempre a tus órdenes. Muchas gracias, mi querido amigo. Bueno, pues ahora ya con esta nueva novedad de que tenemos a Eduardo Chavero desde la Ciudad de México para poder hacer una conducción. Es un especialista también en la materia y también es un especialista conductor. Difícilmente le digo que somos dos cosas raras en el país en donde nos gusta el comercio exterior, pero también la conducción de radio. Entonces, estamos haciendo pues una mancuerna muy interesante para todo este tema. Me parece excelente. Eduardo, un gusto saludarte hasta la Ciudad de México. Igualmente, un abrazo. Bueno, pues vamos a empezar con el tema, mi querido Jax. Si se quieres adaptar, escuchar el tema, Eduardo, pues adelante. Recientemente pues hubo un posicionamiento por parte de los operadores en la ciudad y puerto de Manzanillo, pues manifestando ciertas inquietudes. ¿Cuál es la posición de ustedes como transportistas en este sentido? Mira, efectivamente la semana pasada por eso tuvo una manifestación por un grupo de operadores. Ahí hicieron ahí un llamado, una petición a manifestarse y bueno, pues se logró ahí que varios compañeros operadores se juntaran y realizaran esta manifestación, la cual pues bueno, nosotros como Unión de Transportistas nos deslindamos completamente. Nosotros no fuimos ni actores ni coautores, ni mucho menos motivamos a esto. Creo que respetamos mucho el derecho que cada persona y cada mexicano tiene a manifestarse. Sabemos la situación que hoy por hoy está en el puerto, se lleva. Sabemos que también ellos son los que más se desgastan. Digo, nosotros pues, tenemos que absorber el costo operativo, sin embargo el desgaste físico y el estrés que se genera pues es principalmente afectado a ellos. Entonces sí, de manera oportuna nosotros mencionamos que no teníamos absolutamente nada que ver con esta manifestación. Sin embargo, pues yo creo que se deben de buscar otros canales donde también es importante el hacerle ver a las autoridades lo que está pasando y bueno, sentarnos a platicar en mesa de diálogo, en mesa de trabajo y ver de qué manera en conjunto tenemos que trabajar para pues, disminuir este tipo de efectos que se tienen, porque estas son las causas. Me queda claro, y yo desde hace muchos años, incluso antes de que ocurrieran manifestaciones en esta ciudad y puerto de Manzanillo, yo siempre he incitado a todos los que quieran manifestarse a que lo hagan, por supuesto. O sea, todos tenemos el derecho de manifestarnos, sí, claro, a una circunstancia que está en desfavor a nosotros. Sin embargo, de lo que yo no estoy de acuerdo es en que
te quejes de algo, pero afectes a otros sectores. A un tercero. ¿no? Sí, un tercero, exactamente. porque no nada más afectan a un puerto, afectan a una sociedad completamente. efectivamente. Haces un paro y sucede que necesita pasar una ambulancia por una emergencia ahí y no va a poder pasar. Entonces pueden atentar hasta con la vida de un ser humano en ese sentido. En eso es en lo que yo no estoy de acuerdo. Pero sí estoy a favor de que nos manifestemos. O sea, eso tiene que ser. Pero tenemos que buscar la manera más apropiada e inteligente como para poder manifestarnos de determinadas circunstancias y con el mismo peso que pueda dar el resultado de lo que dan en las formas en las que están acostumbrados a hacerlo. Sí, en situaciones anteriores donde se ha hecho también 2 conatos de manifestaciones, sí nos involucramos un poco para ver de qué manera disimir y bueno, eliminar a estos, porque también es importante mencionarlo, ¿no? Hay que cuidar mucho la imagen de nuestro puerto. Es importante que los importadores vean que Manzanillo no es un puerto conflictivo como es el vecino de Lázaro Cárdenas, sino que es un puerto que sigue trabajando y que toda la gente que estamos aquí buscamos siempre la mejora del mismo, ¿no? Entonces, esa imagen se debe de cuidar bastante y cuando se han dado este tipo de situaciones que han sido 2 anteriores, sí se han presentado denuncias ante la Fiscalía por la situación ahí de obstruir la zona federal y bueno, platicar con las anteriores personas que estuvieron ahí manifestando para invitarlos a que se retiren y que busquen otro diálogo, ¿no? Fue en el caso de los mototaxistas que nada tenía que ver con cerrar el puerto, sin embargo, como en los operativos que ellos le estaban haciendo, veían a la Guardia Nacional, ellos pensaron que por ser la Guardia Nacional, pues iban a afectar al puerto. Sin embargo, yo creo que estaban un poco confundidos y se les hizo ver y pues bueno, recapacitaron y ahora sí que con apoyo de todos los actores portuarios pudimos hacer Hay un tema que tenemos que pensar todos en una sociedad. En el caso, Eduardo, de aquí de la ciudad y puerto de Manzanillo, por lo menos un integrante de cada familia tiene algo que ver con la logística, con el comercio exterior, con el puerto, con las aduanas, con el transporte, con lo que da de comer a todo este estado. Es el motor económico del estado. En ese sentido, es golpearte a ti mismo, claro. Es patear tu propia puerta, es darle un revés a tu propia economía. ¿Por qué? Porque todos estamos en un mismo. Y lo que tenemos que hacer como sociedad, como empresarios, como funcionarios, es vernos como un solo ente. O sea, es la única oportunidad que tiene la ciudad y puerto de Manzanillo como evolución de enfrentar las adversidades en las que se tiene en este momento de diversas circunstancias, es vernos como un solo elemento. Si nos vemos como un solo ente y jalar todos parejos, en ese sentido, todas las circunstancias que tiene de premuras de tiempo, de espacio, pues evidentemente se irán disminuyendo. Pero aquí sí tenemos que ser conscientes y sumarnos realmente todos para poder llegar a una solución. Claro, no hay que olvidar que la economía del estado depende mucho de lo que es el puerto de Manzanillo y toda su operación que conlleva. El puerto número 1 de carga contenerizada del país, la segunda aduana más recaudadora del país, la primera aduana recaudadora marítimamente hablando. Entonces no estamos hablando de cualquier circunstancia, estamos hablando de palabras serias en donde sí tenemos que ser muy conscientes para poder hacer todo este tipo de circunstancias. Y yo les ya hago un llamado con todo respeto y con toda honestidad. Busquemos elementos, busquemos a gente que nos pueda respaldar con información de qué podemos hacer legalmente para que puedan hacernos caso ante una petición. Busquemos los elementos y busquemos las instancias favorables para todos en donde podamos manifestarnos y estar constantemente manifestando las circunstancias de inquietudes en las que estamos. ¿Estás de acuerdo? Completamente de acuerdo, amigo. Eduardo, ¿algún comentario al respecto o continuamos? Pues sí, a mí me gustaría hacer una anotación ahí porque sin duda el gremio del autotransporte pues es uno de los gremios más golpeados porque mucha gente no ve los cuellos de botella que hay en Manzanillo, no ve todo lo que está sucediendo. Ellos lo único que les importa es que su mercancía esté a tiempo, que no les genere más gastos, que no les genere más retrasos, pero la realidad es que es como un efecto dominó. Y mucha gente aquí en la Ciudad de México, no solamente en la Ciudad de México, ¿no? Sino pues en otras ciudades, no ve la importancia realmente del autotransporte y qué es lo que está pasando. Yo he recibido videos de filas pues interminables, ¿no? Para poder ingresar al puerto. Entonces, pues no sé si nos pudieras platicar un poquito para que la gente también, pues que nos escucha en otras instancias, pues nos pudiera a lo mejor entender o pudiera entender qué es lo que está pasando, ¿no?
En cuanto a el ingreso de los tractocamiones al puerto, te refieres, ¿verdad? De las complicaciones en las que en determinado momento se ve envuelta la ciudad y puerto de Manzanillo para la internación de los camiones vacíos, ¿no? Así es correcto. Sí, amigo, efectivamente el crecimiento del puerto se ha dado de una manera muy abrupta, muy rápida, la cual, pues bueno, no solamente al mismo puerto, sino también al municipio como lo es Manzanillo, le ganó ese crecimiento y no pudimos, yo creo que, actuar de manera anticipada. ¿Qué significa? Que las vialidades siguen siendo las mismas que cuando operábamos con 1 millón de contenedores. El año pasado se trabajaron un poco más de 3.4 millones de TEUs. Entonces, pues obviamente estamos sobresaturados, estamos completamente escasos de vialidades, que las cuales nos servirían de mucho para poder disminuir el tránsito vehicular por una sola ruta, que es la que se tiene para el ingreso. Ya se están trabajando con con rutas alternativas. Una ruta alternativa, un ingreso paralelo a la zona, lo que es a la zona norte, que es donde se encuentran 2 de las terminales aquí del puerto, que es Jacesa y Contecón. Y pues bueno, ya con eso pues ya creemos que sí nos va a servir de mucho para poder disminuir el tránsito, principalmente por lo que es el tramo Jalipa-Puerto y viceversa. Por supuesto. Esa es una de las razones. La otra, pues ahora sí que el crecimiento de las importaciones que se tienen en Manzanillo. No hay que recordar que por Manzanillo se importa un poco más del 70% de los productos que vienen de China, Indonesia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, la India. Entonces son países y Australia. Australia, Nueva Zelanda también, y parte del sur del continente. Además, ¿sabes qué, Eduardo? Creo que para complementar la respuesta y puedan comprender un poco todos los importadores en la Ciudad de México, es el tema, es que el asunto de cómo se fue desarrollando la ciudad de Manzanillo, justamente como lo dice Jax, nos rebasó. ¿Por qué? Porque, bueno, hay un fenómeno muy extraño y creo que nos llevaríamos un programa completo para poder dar una explicación clara de todo el tema, que es complejo el asunto de cómo fue creciendo la ciudad y cómo fue creciendo entre ejidos. Entonces, el tema de la regulación, el Implan en Manzanillo tiene un trabajo fenomenal, pero también enorme, una responsabilidad muy grande para el desarrollo. Hay unos planes interesantes del crecimiento que, si quieres, en algún momento podemos tocar ese plano. Invitaríamos al presidente o al director o a la directora del Implan para que nos compartan un poco de toda esa información, porque sí es muy interesante. Pero vamos a pasar a otro tema que para lo que vino Jax, mi querido Eduardo, si te parece bien, para que no nos coma el tiempo. Y bueno, hay otros asuntos, mi querido Jax, que querías platicarnos aquí en estos micrófonos de Tiempo Logístico. Sí, te comentaba yo una mañana el nuevo esquema de segmentación de tráfico que se va a tener en el puerto, los ingresos en base a una reunión que se tuvo con Copoma con Acipona, y la instrucción que dio para lo que es segmentar el tipo de cargas que van a ingresar al puerto. Es una prueba piloto, la cual yo creo que debemos de dar la oportunidad para ver si esta pues es positiva, en el sentido de que favorezca los ingresos más rápidos de las unidades, así como también la modulación y el retiro de las cargas. Es decir, vamos a separar lo que son las operaciones de exportación bajo un esquema de horario de 5 de la tarde a 5 horas, las operaciones de importación de mercancía en carga suelta o LCL, que van a ser de las 8 de la mañana a las 11 horas, que esa sí la veo complicada, porque la verdad cargar mercancía LCL, cargas sueltas en los almacenes, no es tan fácil, amigo. Es un poquito más complicada, porque tienen que buscar la mercancía. Por algo se está empezando, que eso es importante. Por algo se está empezando. A mi punto de vista, yo le daría más a una ampliación de horario más a ese esquema. Y la última, pues bueno, la operación de importación de carga contenerizada, que es de 5 horas a 19 horas 7 de la noche. Esa, pues bueno, la veo ágil, la veo pues bastante viable, considerando que la aduana ya está laborando 2 horas más, ¿no? Que es de 9 a 9 de la noche. Pues muy bien. Pues mi querido Jax, no sé si haya algo más que nos quieras comentarnos. Nada, como siempre, agradecerte nuestra participación aquí en tu programa, y pues bueno, siempre estamos a la orden para cualquier duda, tema o comentario, como siempre. Muchas gracias, siempre para mí es importante, nos acompaña, y te agradezco que te tomes el tiempo de venir a platicar un poco con nosotros, porque en verdad siempre la opinión por parte del sector, de este sector tan importante que es el transporte, pues nos viene a beneficiar, porque bueno, lo vemos claro y tal cual, con tu experiencia, con tu conocimiento como líder de todo este sector en la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, y con toda tu experiencia, porque mi querido Eduardo Yaxtel, independientemente de ser representante de pues una gran unión de transportistas aquí en Manzanillo,
Manzanillo, también es muy conocedor del despacho aduanal, o sea, él tiene una agencia aduanal, entonces conoce ambos ámbitos y es muy calculador para poder dar toda información y sabe solucionar todos estos asuntos, mi querido Eduardo. Muy bien, pues bienvenido y pues un gusto conocerte acá. Un abrazo desde la Ciudad de México. Igualmente, Eduardo, un abrazo y me da mucho gusto conocerte en una siguiente ocasión. Mi querido Así Jax, será. estamos en contacto. Gracias, Paco. Te agradezco mucho tu participación y de verdad sigue adelante, sigue como vas, que las cosas se están manejando bien en esta ciudad y Puerto Manzanillo, de acuerdo a las personalidades como tú, que todo lo ven para el frente. Muchísimas gracias, Paco, siempre a tus órdenes. Mi querido Eduardo, si me lo permites, nos vamos a un corte. Adelante. No le cambie, porque está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior. Tiempo Logístico. Tiempo Logístico. Permanece con nosotros.